Buenas tardes, hola a todos y bienvenidos nuevamente a la cátedra Lorencita Villegas del Servicio de Cirugía Pediátrica de la FUCS. El día de hoy vamos a hablar de ingesta de cuerpo extraño del tracto gastrointestinal a cargo de Jesús Barrios, residente del programa de cirugía pediátrica de la FUCS. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ivette, por la introducción. Como acaba de mencionar mi compañera, el día de hoy vamos a hablar de ingesta de cuerpo extraño en tracto gastrointestinal. Mi nombre es Jesús Barrios, residente de cirugía pediátrica, y la tutora a cargo fue la cirujana, la doctora Paula Castro. Primero vamos a empezar con la definición de qué es un cuerpo extraño en el tracto gastrointestinal. Se consideran cualquier objeto o sustancia que se encuentre en algún punto del tracto digestivo. Usualmente estos cuerpos llegan a estos lugares de forma incidental y con objetos domésticos, como pueden ser juguetes, joyas, imanes, entre otras características. Hay algunos retos que se tienen en los pacientes pediátricos y hay múltiples variables que se deben considerar, entre ellas la edad y el tamaño del paciente, los síntomas que está presentando, la ubicación del objeto. Hay algo muy difícil y es las historias clínicas imprecisas, ya sean porque los niños no pueden mencionar adecuadamente qué fue lo que hicieron o porque los padres no presenciaron la ingesta de estos objetos. Hay que tener en cuenta las características de los objetos, que pueden ser pilas, imanes, botones, y el tiempo transcurrido, entre otros factores. Existen algunas directrices, sin embargo, estas son poco claras en comparación con la población adulta. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en los pacientes menores de 5 años se presenta el 75% de los casos, 40% no son evidenciados por los padres, ya sea porque no evidenciaron qué fue lo que ingirieron o porque no saben qué cantidad ingirieron, y ocurre en 13 de cada 25 de los 100.000 habitantes. En Estados Unidos se reportan 94.000 casos anualmente, siendo la moneda el objeto que se ingiere más comúnmente, y en Latinoamérica se presentan del 100 casos de ingestas, 3.5 corresponden a cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal, siendo principalmente las monedas, los objetos romos, seguidos de pilas de botón y juguetes. En Japón, en la Universidad de Nihon, en el año 2020, buscó relacionar la edad de los pacientes con los diferentes tipos de objetos que se pueden ingerir. Lo que encontraron es que los productos que son de plástico, productos químicos como el detergente y cosméticos se ingieren en pacientes de menor edad, alrededor de los 2 a 4 años. Y en la población pediátrica, pero que tiene una edad mayor por encima de los 10 años, se asoció un 50% con enfermedades psiquiátricas. Hay algunos factores de riesgo que se deben tener en cuenta. Entre ellos tenemos la edad, aquellos que sean menor de 5 años, que tengan alguna malformación congénita, sobre todo en la cavidad oral, que hayan tenido una cirugía previa del esófago, como puede ser la corrección de una atresia del esófago, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica o enfermedades neuromusculares o neurológicas. Teniendo en cuenta que el esófago es el lugar de mayor localización, se ha descrito que el 70% se encuentra en el esfínter esofágico superior. Recordar que este está compuesto por el músculo cricofaringio, que es una porción del músculo constrictor inferior de la faringe. El 20% se va a localizar en el arco aórtico y el 10% en el hiato del diafragma. La clínica de los pacientes no se va a asociar directamente con los objetos ingeridos, es decir, en cualquiera de los casos podemos encontrar pacientes asintomáticos o sintomáticos. En los casos de los sintomáticos, usualmente se caracterizan por estridor, cialorrea, irritabilidad, dolor ya sea en el pecho o a nivel abdominal, fiebre, rechazo a los alimentos y dificultad, en algunos casos respiratoria. Es muy importante en estos pacientes siempre examinar la cavidad oral para poder detectar qué tipo de alteraciones se evidencian. Vamos a manejar 3 conceptos que se van a usar durante toda la charla, en los cuales son los tiempos en los que debemos actuar con cada uno de los objetos. El primero es la emergencia. Se debe actuar en las primeras 2 horas de la llegada del paciente y no importa si éste tiene el ayuno completo. El segundo es la urgencia, donde se puede actuar en las primeras 24 horas
teniendo en cuenta las pautas del ayuno, o las endoscopias o procedimientos selectivos que son mayores a 24 horas y también se tienen las consideraciones de anestesia. En cuanto a los instrumentos endoscópicos, se han tratado en algunos casos de hacer tablas que nos puedan guiar, sin embargo, no hay una restricción a un uso limitado de los objetos. Se recomienda, por ejemplo, en los objetos contundentes el uso de pinzas de grasping o canastas. En los objetos puntiagudos se pueden usar dientes de ratón o canastas o pinzas de grasping. En los objetos alargados se usan pinzas de polipectomía y en los impactación por alimentos, algunas veces se describen elementos, sin embargo, muchas veces con el mismo endoscopio se va a resolver este problema, ya lo veremos más adelante. Aquí podemos ver las características de dos de los más usados, que son los dientes de ratón y las canastas. Del primero del cual se va a hablar van a ser las pilas de botón. Esta es la indicación más crítica para una endoscopia de vías digestivas. Por lo general provienen de audífonos, juguetes, en algunos casos los padres las guardan en la casa y las encuentran sueltas los niños, y su incidencia ha ido aumentando desde 1990 hasta el 2008 cuando se duplicó. Esto debido a dos factores principalmente. El primero, el diámetro aumentó y se empezaron a hacer pilas de botón de más de 20 milímetros, lo cual produce una mayor impactación. Lo segundo es que cambiaron las celdas que la conforman y empezaron a ser de litio. Estas suministran un mayor voltaje. Hay que tener en cuenta que las pilas de litio que miden menos de 20 milímetros se igualan a otros tipos de baterías. Dentro de las banderas rojas que hay que tener en cuenta en estos pacientes son que la pila mida más de 20 milímetros, que tenga menos de 4 años, que sea de litio, que se localice en el esófago o que hayan pasado más de 2 horas desde la ingesta de este elemento. En cuanto al mecanismo de acción, está compuesto por varios métodos o varios mecanismos. El primero es una lesión por cáusticos. La acción de las sustancias alcalinas, que en este caso son el hidróxido de sodio y de potasio, se liberan al entrar en contacto con la pila y con el ambiente húmedo que hay en el cuerpo y pues en el tracto gastrointestinal. Esto hace que penetre el tejido adyacente y produce necrosis y licuefacción. La segunda método de lesión es lesión por una corriente eléctrica en la batería, causando daño tanto por la descarga eléctrica como por la hidrólisis en el tejido en contacto. Esto también aumenta los niveles de hidróxido de sodio, haciendo que se vuelva un ciclo vicioso. Y por último, una necrosis por presión directa en el tejido adyacente. Hay que tener en cuenta que a pesar de que se hagan algunas intervenciones rápidas, esta lesión puede continuar por días o semanas después de la extracción. Se han reportado fístulas aortoentéricas hasta 19 días después de la extracción, y siempre tratar de caracterizar con los padres si es posible, ya que las baterías nuevas tienen un riesgo de lesión 3 veces mayor en comparación con las baterías que ya tenían un uso previo. Las principales lesiones que pueden provocar son las fístulas traqueoesofágicas en un 48%, seguido de estenosis esofágica, perforación del esófago, lesión del nervio laríngeo recurrente u otras que son menos frecuentes, como puede ser la mediastinitis, el neumotórax, y aunque es menos frecuente, la fístula aortoentérica hay que tenerla muy en cuenta, ya que los reportes de los casos presentados localizan o ponen la mortalidad en alrededor de un 45%. ¿Cuáles van a ser los métodos diagnósticos utilizados? Lo ideal va a ser siempre realizar una radiografía de tórax y abdomen, siempre en AP y lateral, buscando dos signos. En el AP se va a buscar el halo, que es este signo que podemos ver en la imagen de la derecha superior, donde se ve una imagen radiolúcida muy central y una imagen radiopaca alrededor de este. Y en la radiografía lateral se va a buscar el signo del escalón, que es característico de estos tipos de pilas. En el caso de que se sospeche, porque hay una perforación esofágica o una hematemesis, de que puede haber alguna lesión a nivel de la aorta, se debe realizar una angiografía por TAC o resonancia. Estas dos tienen resultados similares. Aquí va a priorizar lo que se tenga a la mano en el centro en el que se haga la atención.
El tratamiento va a ser una endoscopia y la extracción con pinzas. En estos casos se recomienda que sea con dientes de ratón o con redes de recuperación. Cuando se evidencia que hay una lesión muy grande que generó adherencias a la mucosa, se sugiere el uso del endoscopio rígido. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ya que esto aumenta el riesgo de perforación. Y siempre aprovechar la endoscopia para revisar el tejido al momento de la salida. ¿Qué pasa si estas baterías no se quedan en el esófago, sino que llegan hasta el estómago? A pesar de que se disminuye el riesgo de lesión, no está libre de que esta suceda. En cuanto a la recomendación de los expertos, lo que dicen es que hay que realizar una observación si se cumplen ciertas características, que la ingesta sea menor a 2 horas, que el tamaño sea en menos de 20 milímetros, que no presente síntomas o que el paciente sea mayor de 5 años. Y se debe retirar principalmente si miden más de 20 milímetros o si al realizar un control de radiografía a las 48 horas de la ingesta persiste en el estómago. En cuanto a las pilas cilíndricas, se pueden localizar ya sea en el esófago, donde se va a hacer una extracción endoscópica urgente. En el estómago, si hay síntomas, se debe retirar y si está sintomático, se recomienda no intervenir. En estos casos, el riesgo de quemadura y sobre todo por causa eléctrica no es tan frecuente debido a que los polos se encuentran más separados. Posterior al retiro, se hospitalizan los pacientes si hay una alta sospecha de lesión de espesor total. Esta es el flujograma de lo que se acaba de mencionar, recomendado por la NAPSGAN. Al final de cada uno de los objetos que vamos a hablar, les voy a mostrar el resumen. Y en la guía italiana, en el año 2020, se hizo una caracterización para que quede mucho más claro cuál es el método o cuál va a ser la necesidad de realizar intervenciones. Como podemos ver, en este caso, la única urgencia va a ser si se encuentra en el estómago y si el paciente tiene más de 5 años. En cualquiera de los otros casos se va a considerar una emergencia y se debe actuar en las primeras 2 horas. En cuanto a los imanes de neodimio, que son una aleación de hierro y boro, se encuentran en juguetes pequeños, son muy brillantes y muy coloridos, lo cual hace que sea muy atractivo para los niños. Estos tienen una fuerza, se reporta entre 5 y 10 veces mayor a los imanes convencionales que son de ferritina. Su incidencia ha aumentado 8.5 veces desde el 2002 hasta el 2011, generándose hasta 16.000 ingestas registradas anualmente en Estados Unidos. Las banderas rojas de estos imanes van a hacer que sean de características alargadas, que se encuentren dos imanes, ya sea de ferritina o de neodimio, dentro del tracto gastrointestinal, o que el paciente haya ingerido un imán más un objeto de hierro. Lo que va a generar estos imanes va a ser una atracción entre asas. Esta atracción entre asas es tan fuerte que produce una isquemia seguido de una necrosis intestinal, lo cual va a finalizar en una perforación que puede generar peritonitis y sobre todo el riesgo de fístulas enteroentéricas. Se solicita radiografía nuevamente de abdomen y tórax lateral y AP, y un signo característico es el signo de anillo de sello, que se puede ver en la flecha roja de la derecha, que es la atracción que generan estos imanes alrededor del intestino. La extracción se va a considerar urgente. Dependiendo de la localización, se puede realizar una endoscopia de vías digestivas altas o una colonoscopia en caso de que sea susceptible, y se prefiere el uso de redes de recuperación, ya que en muchos casos son de pequeño tamaño y difíciles de extraer con pinzas. Si en la radiografía bilateral hay un imán único, se puede considerar el hecho de realizar una observación con radiografías seriadas de 12 a 24 horas. Pero ¿qué pasa si encontramos que hay más imanes, más de un imán, y se encuentran más allá de traits? Lo ideal sería considerar una laparotomía o laparoscopia exploratoria, según pues la experticia del cirujano que se encuentra a cargo. Como podemos ver a la derecha, en la imagen superior, se evidencia la radiografía, veíamos el signo de sello de anillo, y esto es lo que se ve a nivel intestinal, y en la imagen inferior
se puede ver la tracción y las fístulas que pueden generar cuando hay una perforación. Aquí está nuevamente el resumen de lo mencionado de la guía NAPSGAN y recordar que imanes, no importa la localización, esófago, estómago o duodeno, siempre se va a considerar una urgencia. Los objetos puntiagudos o que pueden llegar a ser afilados. En Estados Unidos representan el 10% de los casos de la ingesta, asociado principalmente a alfileres, palillos, ganchos, y en Europa puede ser hasta un 13%. Estos tipos de objetos se pueden, digamos, categorizar en tres principales. Tenemos la espina de pescado que se da en pacientes que se ubican en países del Mediterráneo, sobre todo en países que introducen el pescado a temprana edad dentro de la alimentación de los pacientes. Los alfileres que se usan en grupos étnicos o en algunas poblaciones todavía para sujetar ropa. En algunos casos se usa también en las creencias religiosas. Y los palillos de dientes es más característico de los pacientes mayores cuando están realizando la limpieza dental. Por lo general, hasta un 50% de estos pacientes son asintomáticos y su síntoma principal, si lo llegan a presentar, va a ser la disfagia y un dolor en el esófago medio o superior. La radiografía es muy útil, pero va a ir variando según el componente de cada uno de estos elementos. Si es metálico, el 100% se va a evidenciar. Si es de vidrio, hasta un 43%. Sin embargo, la duda llega cuando se encuentran espinas u objetos que son de madera, porque es muy difícil localizarlos con las radiografías. Y realizar TAC o resonancia en realidad no van a mejorar el diagnóstico rápido y el manejo que se les debe dar. Se ha planteado el uso de del ultrasonido y en ese estudio realizado en el año 2018 en el Hospital de Mujeres y Niños en Australia, buscaron el valor de la ecografía en estos cuerpos extraños. A pesar de que ellos destacan que hay una limitación, encontraron que es eficaz para identificar estos objetos radiolúcidos de los cuales hablamos como la madera o el plástico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ecografía siempre va a ser operador dependiente y que se requiere de un paciente, de un médico con un alto conocimiento. En cuanto a estos objetos puntiagudos, lo ideal es hacer un diagnóstico rápido y tener disponible una endoscopio. Esto va a hacer que disminuya la incidencia de los eventos adversos. Podemos localizarlos en varios lugares. Si está a nivel del cricofaringio superior, lo ideal es una laringoscopia directa. Si este objeto se encuentra inferior al cricofaringio, se debe realizar una endoscopia de vías digestivas altas y se usa la pinza de dientes de ratón. Lo ideal siempre es extraerlo por el extremo afilado para que no vaya a producir lesiones. En caso de que sea muy difícil, se puede optar por llevar este objeto hacia el estómago, girarlo, tomarlo por el extremo afilado y extraerlo. Y cuando pasa el ligamento de Treitz, se debe considerar siempre una enteroscopia versus una cirugía y se debe hospitalizar a estos pacientes posterior al procedimiento por al menos 3 días para su vigilancia. Las principales complicaciones están dadas por la perforación y migración extraluminal que pueden producir abscesos, peritonitis, fístulas, en algunos casos se han descrito apendicitis. En la región iliocecal va a ser el sitio de perforación más común. Nuevamente aquí está el resumen de la NAPSGAN y siempre se va a considerar una emergencia a pesar de la localización de este objeto. En cuanto a la impactación de alimentos, es mucho más común en los adultos, se producen 13 de cada 100.000 habitantes, pero en la población pediátrica se ha descrito que hay un predominio en los varones, con una edad media entre los 9 y los 10 años, siendo principalmente en los pacientes que son blancos no hispanos o que tienen un antecedente de una atopía. Por lo general está asociado a una patología de base, como puede ser la esofagitis eosinofílica, la estenosis posanastomótica, la calasia, entre otros. Se pueden tomar diferentes medidas. Se va a hacer un manejo de emergencia con endoscopia si el paciente tiene síntomas de obstrucción completa, es decir, si presenta cialorrea o un dolor cervical.
Se considera una urgencia si el paciente puede tolerar estas secreciones. Lo ideal es realizar una presión con la punta del endoscopio leve hasta poder avanzar este alimento impactado hacia el estómago. Se deben tomar biopsias del esófago tanto proximal como distal al lugar donde se encontraba, y en caso de que se encuentre una estenosis y requiera una dilatación, se debe posponer por al menos 1 a 2 semanas. Se han descrito el uso de glucagón o enzimas para ablandar estos alimentos. Sin embargo, está contraindicado porque se ha asociado a lesión esofágica, neumonitis por aspiración, perforación e hipernatremia. Como dijimos, la impactación de alimentos se va a encontrar siempre en el esófago. Emergencias si no se pueden manejar las secreciones, y se puede tomar un tiempo mayor en caso de que este paciente maneje las secreciones. En cuanto a las monedas u objetos contundentes, en Estados Unidos se reportan 250,000 casos anuales. Si en los últimos 10 años se han reportado 20 casos de muerte por estos objetos, el 30% van a tener una eliminación espontánea. Sin embargo, ¿qué influye que este pase espontáneamente? Va 1, a la localización en el esófago; 2, la edad del niño; y 3, el tamaño de la moneda. Por lo general, si se encuentra ubicado en el esófago distal, el 60% se va a eliminar antes de que se lleve a una endoscopia. En cuanto a los objetos, podemos tener dos características que van a limitar o que van a hablar de qué tan lejos pueden llegar. Por un lado, el diámetro, que sea mayor de 25 milímetros, es poco probable que lleguen a pasar el píloro. Y en cuanto al largo, si son mayor de 6 centímetros, es poco probable que pasen el duodeno. Y si en caso hipotético lo llegan a pasar, no va a pasar la válvula iliocecal. Se ha considerado que el diámetro que produce mayor impactación en los pacientes va a ser un diámetro mayor a 23,5, sobre todo en aquellos pacientes que tienen menos de 5 años. En Colombia, la moneda de referencia sería la moneda de 500 pesos, que tiene un diámetro de 23,7 milímetros. Sin embargo, hay que considerar que a pesar de que haya monedas mucho más chiquitas, los pacientes pueden ingerir varias de estas e igualmente generar impactación. Se toma una radiografía de tórax y abdomen nuevamente, AP y lateral, y en este caso vamos a tratar de diferenciarla con la pila de botón, buscando los dos signos que son característicos, que es el doble halo y el signo del escalón. Se va a manejar como una urgencia si este paciente va a presentar síntomas, como una urgencia si está sintomático, si hay sospecha de que la ingesta fue mayor de 24 horas. Si se encuentra al nivel gástrico, se puede realizar un manejo expectante controlando las heces por parte de los padres y que reporten si vieron que evacuó la moneda, o se pueden realizar radiografías seriadas cada 1 a 2 semanas para ver la localización. Si en estas radiografías seriadas llevan más de 2 semanas y no avanza y está retenida, se puede realizar una endoscopia electiva. En el caso de estos objetos contundentes, se puede manejar de muchas formas. Este cuadro es muy bueno para que lo guarden, para que tengan en cuenta cuándo se considera emergencia, urgencia o electivo. En cuanto a los objetos superabsorbentes, son polímeros que se han utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, incluidos productos de higiene como pueden ser los pañales para bebés, las compresas para la incontinencia o toallas sanitarias. Más recientemente se han hecho perlas de polímeros superabsorbentes y se han comercializado como productos decorativos, usualmente en asociación a plantas, y en algunos casos como los juguetes que se le venden a los niños, que al hidratarse aumentan de tamaño. Al ser de un color translúcido, llamativo, suaves, muchas veces los confunden con dulces y los ingieren. Esta expansión es variable y va a depender tanto de la capacidad del polímero como la disponibilidad que hay del agua circundante. Se han reportado que pueden alcanzar hasta 60 o más veces su volumen original, y es un manejo desafiante, ya que son radiolúcidas y pasan fácil el tracto gastrointestinal. Cuando estas van avanzando en el tracto gastrointestinal en estado seco,
van a ir aumentando su tamaño gradualmente hasta causar una obstrucción. La mayor ganancia de volumen se evidencia en las primeras 12 horas, pero el nivel máximo se alcanza hasta 96 horas. Es decir, hasta 96 horas se debe sospechar o se debe tener en cuenta el riesgo de que generen obstrucción. Hay que tener en cuenta que esto va a variar, ya que el diámetro del intestino delgado con la edad va a ir cambiando. Traje este artículo, que es una revisión de la literatura de la obstrucción intestinal tras la ingesta de perlas de polímeros superabsorbentes, realizado en el Hospital Fernand Vidal en París, Francia. Se reunieron 3.751 referencias. Estos se basaron en PubMed, Embase y Google Scholar. Al final de su filtro se quedaron con 25 informes para un total de 43 casos. La edad media osciló entre los 6 y 36 meses y la proporción de sexo fue un poco mayor en el femenino de 1.3 a 1. Uno de los reportes más importantes es que de estos 43 casos, solo 2 se pudieron resolver a través de la endoscopia de vías digestivas y 41 casos tuvieron que ser llevados a cirugía. De esos 41 casos, se realizaron 36 enterotomías y 5 resecciones intestinales, lo cual habla de lo llamativo y lo peligroso que pueden llegar a ser estos polímeros y la importancia que se le debe dar en nuestro caso porque es un manejo quirúrgico. Ya por último, eh, este nomograma me pareció muy interesante para traerlo. Es una definición para predecir la necesidad de una intervención ya sea quirúrgica o endoscópica. Fue publicado en este año y se hizo una revisión retrospectiva desde el 1 de enero del 2015 hasta diciembre del 2020 en una serie de casos multicéntrico donde se obtuvieron 5.864 registros en 24 hospitales de Italia. Ellos hicieron una correlación para ver cuáles signos, síntomas o características del paciente estaban más asociadas a riesgo de intervención. Esto va dirigido principalmente a los médicos de urgencias, generales, pediatras o quienes puedan puedas tener una atención inicial con estos pacientes y tengan la duda sobre qué tan urgente debe ser la remisión de estos. Este es el nomograma. En la parte superior se puede evidenciar el puntaje, características como el sexo, la edad, el tipo de material o los signos y síntomas que pueden presentar en la parte inferior. Para finalizar, traje un caso para exponerlo en el cual vamos a hablar de una niña de 5 años que ingirió un imán que no tiene antecedentes médicos relevantes, que presentó episodios eméticos y que está rechazando la comida. Lo vamos a localizar en estos puntos rojos en cada una de las características mencionadas y estos puntos nos van a llevar a la parte superior de la tabla donde se van a sumar estos valores. La emesis, por ejemplo, suma 50 con el hecho de que sea un imán, va a ser un valor de 40. Al finalizar esta suma va a dar un puntaje de 140. Esto se va a correlacionar con un 70% de probabilidad de que este paciente sea llevado a algún procedimiento, ya sea quirúrgico o endoscópico. Aclarar que esto lo traje como un dato para no definir qué manejos se deben usar sobre los pacientes, pero sí tener una consideración de qué tan urgente deben ser las medidas que se deben realizar en cada uno de estos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Si hay alguien que quiera decir un comentario o alguna intervención o pregunta, los micrófonos están abiertos para ustedes. Bueno, a todos, muchísimas gracias por asistir nuevamente. Aquí la doctora Castro. Doctora, le dejo la palabra.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estaba esperando que de pronto hicieran preguntas, pero mi comentario iba a felicitar a Jesús por la revisión tan completa que hizo sobre el tema de los objetos extraños en el tracto gastrointestinal y un comentario general. Es muy importante pues que tuviéramos este tema considerándolo dentro de las revisiones de las cátedras porque sigue siendo una problemática importante dentro de las consultas a urgencias. Entonces, es un tema que a todos les va a tocar muy probablemente, tanto en una práctica rural como urbana, y que muy probablemente necesiten definir si el niño requiere o no requiere la remisión. Como vieron, Jesús fue muy claro en cuáles son los objetos que mayor riesgo tienen para el daño del esófago y las claves para poder definir los hallazgos tanto clínicos como radiográficos, y pues afortunadamente la radiografía es un elemento con el que normalmente contamos hasta en centros de salud. Entonces, principalmente decirles eso, recordarles que es muy importante hacer una radiografía a los pacientes para poder definir estas características que Jesús ya describió y poder determinar si este niño requiere perdón, una intervención urgente, pues con exploración endoscópica. Y ya, ese sería mi comentario. Gracias, Jesús, por la presentación y nuevamente felicitaciones por la revisión tan completa que hiciste. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, a Jesús por su presentación y a la doctora Castro. Nos vemos nuevamente en otra cátedra de Lorencita Villegas de Cirugía Pediátrica de la FUCS. Gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego.